Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es hablar justamente de las aplicaciones de la derivada a todo esto. Estoy en construcción de la guía de aplicaciones, de la derivada y aplicaciones, así que denme un poquito de tiempo y hoy día ya se las tengo arriba. Dicho esto, vamos a hablar de valores extremos en varias variables. ¿Ya? Entonces, particularmente nosotros vamos a trabajar con funciones de dos variables. ¿Ah? No creo que nos metamos más allá. Entonces, ya tenemos una base de máximo y mínimo en una sola variable, que es lo que vimos en la primera parte del curso. Entonces ahora vamos a hablar del teorema del valor extremo en funciones de dos variables. Entonces, si f es continua sobre un dominio, entonces alcanza un máximo y un mínimo en alguna parte del dominio. ¿Ya? Eso nosotros ya lo sabíamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es explicar cuál es el procedimiento, ¿ya?, para encontrar estos máximos y mínimos en funciones de dos variables. Porque, insisto, ya tenemos una idea de cómo se calculan estos máximos y mínimos. ¿Ya? Entonces, con eso simplemente vamos a establecer un procedimiento, de acuerdo a lo que ya sabemos, para establecer estos máximos y mínimos. Entonces, miren, para encontrar los valores extremos, máximos y mínimos absolutos de una función sobre un dominio cerrado, se calculan los valores de f en los puntos críticos. ¿Cómo calculamos los puntos críticos? Las derivadas parciales iguales a 0, ¿ya? O sea, si yo tengo una función f de subconjunto de R2 en R, tal que f de x, y es igual a z, o sea, tengo dos variables. Entonces, para encontrar esos puntos críticos, lo que hacemos es calcular la derivada parcial de f con respecto a x, la igualamos a 0, y calculamos la derivada parcial de f con respecto a y la igualamos a 0. Ahí nos queda un sistema. Con ese sistema de ecuaciones, nosotros lo que pretendemos justamente es encontrar esos valores críticos que nos estarían faltando. ¿Ya? Así se calculan estos puntos críticos que están señalados acá. Después se determinan los valores extremos en la frontera del intervalo, y el más grande de los valores es el máximo, y el más pequeño, el mínimo. Así es simple. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya?, para poder entender esta situación, y el ejemplo es el siguiente. Determine los valores máximo y mínimo absolutos de la función en dos variables que está dada ahí, sobre este rectángulo que está dado aquí. Entonces, mucha atención. Bueno, para poder resolver este ejercicio, lo primero que hacemos es derivar parcialmente la función con respecto a x. Tendríamos 2x menos 2y, igualamos a 0, y después hacemos el mismo proceso, pero con respecto a y. Tendríamos menos 2x más 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces, el resultado de estas dos derivadas parciales nos llevan a dos ecuaciones. 2x menos 2y igual a 0, y menos 2x más 2 igual a 0. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ya. Entonces, esta es nuestra primera ecuación, esta es nuestra segunda ecuación. Decimos, de 2, tenemos que menos 2x más 2 igual a 0, y de ahí tenemos entonces que x es igual a 1. Si x vale 1, reemplazo en la primera ecuación, ¿cierto? Si x vale 1, voy a poner en 1, tenemos lo siguiente. 2 por 1 menos 2y igual a 0, entonces ahí tenemos que y, al hacer el despeje, es igual a 1. Por lo tanto, tenemos un único punto crítico. Este punto crítico sería el punto 1,1.
Recuerde que las coordenadas de los puntos son x, y. Entonces tenemos 1,1. ¿Ya? Entonces, con ese punto crítico, nosotros ya sabemos, ¿ya? Ya tenemos un punto que eventualmente es un máximo y mínimo. ¿Ya? Ahí está ese punto crítico. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar los valores extremos en la frontera de este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, recordemos que el conjunto, el dominio D, corresponde a los puntos x, y en R2, tales que, ¿ya? Tales que 0 menor o igual a i menor o igual que 2 y 0 menor o igual que x menor o igual que 3. Eso es lo que decía el dominio en donde queríamos encontrar, ¿cierto? Porque decía sobre ese rectángulo. Entonces, lo que dice el teorema o los pasos es, calculo los valores f en los puntos críticos en D. Ya lo hicimos, encontramos el 1, 1. Ahora tenemos que irnos a los extremos, valores extremos en la frontera de D. Bueno, la frontera, si nosotros dibujamos esto en nuestro plano, vamos a observar lo siguiente, fíjense. Y, que es este eje, se mueve entre 0 y 2. Ahí vamos a dibujar el 2. Acá está el 0. X se mueve entre 0 y 3. Por lo tanto, D corresponde a este rectángulo. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, para poder saber, ¿ya? Para poder saber, recuerden que la función que nosotros tenemos es f de x, y igual a. Quiero anotarlo, ¿ah? F de x, y es x cuadrado menos 2x más 2. X cuadrado menos 2x más 2y, perdón. ¿Cuáles son las fronteras, chiquillos, de este intervalo? O sea, de este rectángulo. ¿Qué cosa? ¿Dónde? 3,2. ¿Qué cosa de qué? No, 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 no hay ningún punto 3,2. Esa es la, dice sobre el rectángulo D, de 0 al 3 y del 0 al 2. Eso es todo. No, en la frontera, ese es el dominio D. ¿Ya? Este es el dominio D que nos están dando. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es analizar qué ocurre en la frontera. ¿Cuáles son las fronteras, chiquillos? Las fronteras son el marco, digamos, el perímetro. Esta es la frontera 1, le vamos a llamar, no sé, L1. Esta es la frontera 2, o sea, L2. Esta es la frontera 3, llamémosle L3. Y esta es la frontera 4, o sea, L4. ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre en la frontera de cada una de ellas? Bueno, frontera 1, L1. En L1, ¿qué es lo que ocurre? X vale 0 y Y se mueve entre 0 y 2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar en X igual 0 esta función de aquí y te queda así. F de 0, I es igual a 2i. ¿Sí o no? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí o no? La función en esa frontera Sí. agarra el valor 2i. ¿Y cuál es el Sí. valor más grande que puede agarrar esa función? Entre 0 y 2. Es una recta, ¿cierto?
Luego, en L1, el valor más grande se consigue en X igual a 2, perdón, en Y igual a 2. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Sí, pues porque como es 2i, si i vale 0, te da 0. Si i vale 2, te da 4. Entonces el valor más grande, simplemente mirando, es el 2. Luego tenemos otro punto crítico, ¿ya? Le vamos a poner P de L1, que tiene en X igual 0 y en Y igual a 2. ¿Ya? Ya analizamos la frontera 1. Ya, vamos a L2 ahora. ¿Qué pasa en L2? A ver, ¿alguien que me ayude aquí? L sub 2. ¿Cuánto vale X? X se mueve entre 0 y 3, pero Y es fijo. Y igual a 2 y X se mueve entre 0 y 3. ¿Estamos de acuerdo en la frontera L2? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces uno lo que hace es reemplazar la Y por 2 y nos quedaría la función f de x, 2 igual a x cuadrado menos 2 por x por y, pero y vale 2, te queda 4y, más 2y, 4. Entonces, si usted analiza esto, perdón, aquí me equivoqué, no es y, es x. Estoy reemplazando la y por 2. Te queda x cuadrado menos 4x más 4. Entonces, f de x, 2 es igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Ya. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Qué tipo de función es esta? X menos 2 al cuadrado. Es una cuadrática, ¿cierto? Esta es una parábola. Y esta parábola tiene un comportamiento siguiente. Nosotros sabemos que tiene un valor mínimo y tiene valores máximos. Si yo evalúo f de 0, o sea, si yo evalúo el extremo, f de 0,2, te queda menos 2 al cuadrado y eso te da 4. Si yo evalúo f de 2,2, te queda 0 al cuadrado, 0. Si yo evalúo f de 3,2, que son los extremos, te queda 3 menos 2 al cuadrado, y eso es 1 al cuadrado, y eso es igual a 1. ¿Dónde se producen los valores extremos aquí? Tengo una parábola, entre 0 y 3. Entonces, en 0 vale 4, en 2 vale 0, y en 3 vale 1. O sea, esto es una parábola que se comporta más o menos así. Entonces tenemos como valor extremo, ahí hay uno, y acá el otro. Ahí hay un máximo y acá hay un mínimo, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos dos puntos detectados. Cuando i vale 2, tenemos un punto L2,1 le vamos a poner, que es el punto cuando x vale 0 y y vale 2, y un punto L2,2, que es cuando x vale 2 y también vale 2. Ya, listo. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos a la frontera L3. ¿Qué pasa en L3? En L3 tenemos que x vale 3 y y se mueve entre 0 y 2. X vale 3 y se mueve entre 0 y 2. Entonces, reemplacemos en la función original. La función f de 3, i nos va a quedar así. Cuando x vale 3 te queda 9
menos 2 por 3 por i más 2i. Entonces aquí tenemos f de 3, i igual a 9. 2 por 3 serían 6i más 2i. Entonces f de 3, i es 9 menos 4i. ¿Ya? Entonces esta es una recta. ¿Ya? Y al ser una recta, analizamos los extremos. F de 3,0, o sea, cuando i vale 0, ¿cuánto queda f? 9 menos 4 por 0, y esto sería 9. Analizamos el otro extremo, f de 3,2, queda 9 menos 4 por 2. 9 menos 8, y eso es 1. ¿Sí? Sí, profe, tengo una duda. Dígame. En el ejercicio un poquito más arriba, ¿por qué la X no se reemplazó por 2? ¿Dónde? Ahí donde dice X elevado a 2 menos 4X más 4. Y se reemplazó por 2. Ahí está, f de 2,2. Ah, ya. Ya, profe, es que no, ahí me perdí. Sí, en el segundo punto, porque como es parábola, ¿cierto? Siempre va a tener un máximo y un mínimo. De hecho, acá arriba, en la recta, nos faltó otro punto. El PL 1,2, por decirlo de alguna forma. Porque como es una recta, tiene un mínimo y un máximo. El máximo lo concibe en 2 y el mínimo en 0, ¿cierto? Sí, ya, profe, gracias. ¿Ya? Ahí está. Se nos había olvidado ese punto. Ya, entonces aquí tenemos dos puntos también. PL3 en 1 sería el 3,0 y el PL3 en 2 sería el 3,2. Ya, siempre hay un mínimo y un máximo. En todas las funciones continuas siempre tiene que haber un mínimo y un máximo. En la L1 solamente sacamos el más grande y el más chico está, aquí está el más pequeño. No me había olvidado. ¿Ya? Entonces, ya listo. Y después, la última curva, digamos, la última parte sería L4. L4, y vale 0 y X se mueve entre 0 y 3. L4, y vale 0 y X se mueve entre 0 y 3. Entonces, f de x, 0 va a ser, reemplazamos la y por 0, te queda x cuadrado menos 2x por 0 más 2 por 0. O sea, te quedó la x cuadrada. Entonces, esta es una parábola. Si yo evalúo en el origen, te da 0. Si yo evalúo en el 3, te da 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería 9. Por lo tanto, y eso claramente se ve en el dibujo. O sea, si yo dibujo esta parábola, me doy cuenta claramente de que en el origen es mínima y en el otro extremo, ¿cierto? Es máxima. Por lo tanto, estaríamos viendo algo como esto. ¿Sí? Entonces tendríamos P, L4 en 1, PL4 de 1, mejor dicho, sería el 0,0, y el PL4 de 2 sería el 0,3. ¿Cuántos puntos tenemos entonces, chiquillos, posibles de estudio? ¿Cuántos puntos son? Por cada curva tenemos 2, más el punto crítico que encontramos con las derivadas parciales. ¿Cuántos serían? ¿9? Sí, creo que sí. Son 9, ¿cierto? Son 9. Entonces, ahora, para poder decidir quién es el máximo y quién es el mínimo, tenemos que compararlos todos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, una vez analizado esto, ¿ya? Tenemos lo siguiente.
f de 1,1, que fue el primer punto que encontramos, sería 1 al cuadrado más 2, menos 2, perdón, por 1 más 2 por 1. ¿Cuánto da eso? Te da 1 menos 2 más 2, ¿te da 1? ¿Sí? Te da 1. Ya. Entonces ahora vamos a ir comparando. Miren. ¿Qué tenemos? El primer punto es 0,2. ¿Ya? De L1 sacamos el 0,2. Entonces, el 0,2 uno lo evalúa y te daba 0 al cuadrado. Bueno, hay algunos que ya están hechos. Menos 2 por 0 por 2 más 2 al cuadrado. Esto da 4. Después teníamos el punto 0, 0, si no me equivoco. Sí, el 0, 0. Y en el 0, 0 teníamos que f de 0, 0 daba 0. ¿Ya? Ahí vamos a ir comparando. Ya, en L2, lo voy a ir sacando porque ya en L2 ya lo sacamos todo. Ya, en L2 teníamos, ni siquiera teníamos, sí, teníamos dos puntitos. Estos dos que están aquí. ¿Ya? Yo sé que este ejercicio es como largo, pero lo importante es que se haga como corresponde. En L2 tenemos eso. Y tenemos que el f de 0,2 es 4. ¿Cierto? Y el f de 2,2 da 0. ¿Ya? Aquí lo voy a poner. F de 2,2 da 0. ¿Ya? Entonces sería L sub 2. En L sub 3, ¿qué tenemos? En L3 tenemos, voy a copiarlo. Estamos copiando toda la información ya que hemos calculado por curva. Ahí está. Y en L sub 4, lo último que hicimos, que fue esto que está aquí. Ya. Ya, chicas y chicos. Díganme ustedes. ¿Cuál es el valor más alto que alcanza la función? En todo lo que hicimos. Ahí hay uno, ¿cierto? 9, creo que es el más alto. ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. 9, creo Sí, que es lo también más creo. alto. Sí. El de 1 sí, es lo más alto. Y lo más chico, 0. Lo voy a Sí. pintar con otro color. Por lo tanto, tenemos un máximo absoluto o global. Tenemos máximos absolutos o globales y tenemos mínimos absolutos o globales y tenemos un punto extremo local. ¿Ya? Ahí está este. Ya. Entonces, de aquí tenemos que en 0,0, ¿cuál otro daba 0? 2,2. 0, 0 y 2, 2 creo que daban, ¿no? Son mínimos globales, ¿cierto? Mientras que en 0,3 y en 3,0 son máximos globales. ¿Ya? Ahora, esto es bastante sencillo, como estamos viendo, un poco largo, pero es bastante sencillo cuando el dominio en donde estamos trabajando son rectas. ¿Ya? Rectas, bastante fácil, porque uno se va por la recta y listo.
Ahora, ¿qué sucede cuando este dominio es una curva cerrada, ¿cierto? Continua igual, pero no es precisamente una recta. Entonces, cuando las curvas, cuando el dominio en donde estamos pidiendo los máximos y mínimos ya no son rectas, ahí se complica la situación. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar en detalles, por supuesto, y eso lo vamos a ver el miércoles. Ahora, ¿qué sucede si no tenemos, cómo les dijera? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos en este momento extremos, no tenemos restricciones? ¿Ya? Porque aquí estamos viendo que existe una restricción. La restricción es encontrar los valores extremos en un dominio. Ahora, ¿qué pasa si a secas te dicen a ti, encuentre el valor extremo o encuentre los valores extremos de una función sin especificar una restricción? Entonces, extremos locales, vamos a estudiar extremos locales sin restricciones. ¿Ya? Extremos locales sin restricciones. También hay un procedimiento. Supongamos que tenemos una función f, pero ahora no voy a poner d, sino que voy a poner dr2. dr2 en R, simplemente. O d subconjuntos de R2 en R, donde d no es cerrado ni acotado. Delante estaba como encajonado, en un rectángulo, en una figura, pero ¿qué pasa cuando d no es cerrado ni acotado? Bueno, ahí existe lo que se conoce como extremos sin restricciones. ¿Ya? Los famosos valores extremos sin restricciones. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, para ello, lo que se hace es lo siguiente. De partida, como primera cosa, se obtienen las derivadas parciales de primer orden y se igualan a cero. Igual como lo hicimos delante. Porque en ese punto puede que haya un extremo. ¿Ya? Tal cual como lo hicimos. Derivamos con respecto a x, derivamos con respecto a y, igualamos a cero. Segundo, calculamos lo siguiente. Le llamamos df de x, y, que es fxx por f de xy, fii, menos fxy al cuadrado. ¿Ya? Calculamos esta expresión. Ojo, sin restricciones. Calcular y clasificar puntos críticos de una función y no te dan nada más. Calculo la derivada parcial es igual a 0. Calculamos de f de x, y de esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí aparece lo siguiente, que se conoce como la prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada, ¿qué es lo que dice? Mire, suponga que usted tiene segundas derivadas parciales y todas continuas sobre un disco descentrado. Supongamos que las derivadas parciales en ese punto son 0, es decir, son puntos críticos como lo que habíamos dicho. ¿Ya? Entonces, aquí es donde viene el asunto. Si D es positivo y la derivada con respecto a X en el punto es positivo, entonces tenemos un mínimo. Si D es positivo y la segunda derivada de respecto a X es negativa, entonces tenemos un máximo. Si D es negativa, no es ni máximo ni mínimo, lo que nosotros vamos a llamar como punto silla. ¿Ya? Le vamos a llamar punto silla. Y si por alguna casualidad, observación,
Si D da 0, entonces no hay información. No se puede saber. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda, para que vean cómo funciona esto. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta ahí rápidamente cómo se hace cuando no hay restricción, cuando no hay un rectángulo ni nada de eso. Ejemplo. Determinar máximos, mínimos y puntos silla en una función, no da ningún dominio, simplemente da la función que sería x a la cuarta y a la cuarta menos 4xy y todo eso más 1. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Solución. Primero, derivamos parcialmente con respecto a x con respecto a y. De f a de x es 4x al cubo menos 4y igual a 0. Hacemos de f a de y sería 4y al cubo menos 4x es igual a 0. Entonces nuestra tarea ahora va a ser resolver este sistema de ecuaciones que nos quedó. En este caso, tendríamos como primera alternativa, si yo divido por 4, te queda x al cubo menos y igual a 0. Y abajo tenemos y al cubo menos x igual a 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y yo despejo y aquí, te queda que y vale x al cubo. Esto que está aquí yo lo puedo reemplazar abajo y me queda lo siguiente. X al cubo menos x igual a 0. Entonces, en la segunda ecuación nos queda una ecuación tremenda que podemos resolver sin problema. Tenía x a la 9 menos x igual a 0. Factorizamos por x y te queda x a la 8 menos 1 igual a 0. Nuevamente resolvemos y te queda x a la cuarta menos 1, x a la cuarta más 1 igual a 0. Suma por diferencia. Vuelvo a factorizar. Queda x cuadrado menos 1, x cuadrado más 1, x a la cuarta más 1 igual a 0. Volvemos a factorizar. Y les queda x menos 1, x más 1, x cuadrado más 1, x a la cuarta más 1, y todo eso igual a 0. Listo, entonces ya está completamente factorizado, tenemos 3 puntos. Tenemos x igual a 0, o x igual a 1, o x igual a menos 1. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos arriba. Como y vale x al cubo, entonces tenemos un primer punto, que es que cuando x vale 0, y también vale 0, te queda 0,0. Tenemos un segundo punto, que es cuando x vale 1, y también vale 1, te queda 1,1. Y tenemos un tercer punto, que es cuando x vale menos 1, y también vale menos 1, te queda menos 1, menos 1. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Va bien esto? ¿Me van siguiendo? Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos los puntos, ahora tenemos que saber qué son. Si son máximos, si son mínimos, si son puntos silla. Para eso, lo que vamos a hacer es tomar estas derivadas. ¿Ya? Segundo paso, una vez que obtenemos los puntos críticos, nosotros simplemente volvemos a derivar. Recuerden que esto es lo mismo que fx, y esto es lo mismo que fi. Entonces, vamos a calcular d, f,
de x, y, que es fxx por fii menos fxi al cuadrado. Ya tenemos que calcular eso. Entonces, fxx, calculo la segunda derivada parcial de f con respecto a x y te queda 12x cuadrado. Calculo fii, 12y cuadrado. Calculo fxi, tomo la con respecto a x, derivo con respecto a y, te queda menos 4. Por lo tanto, ¿cómo queda? De f, x, y es fxx 12x cuadrado por 12y cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Fxy cuadrado. Esto es 144 x cuadrado y cuadrado menos 16. Y ahí tenemos el de f, x, y. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que ir punto a punto. ¿Qué pasa con los puntos? A ver. Punto 1. 0,0. Calculamos. df en 0, 0. Te da, bueno, este término se te va a 0, te queda menos 16. Dio negativo. ¿Qué pasaba cuando daba negativo? Nos vamos al criterio. Si d da negativo en el punto, entonces no es ni máximo ni mínimo, lo que nosotros llamábamos punto silla. Por lo tanto, en 0, 0 se produce un punto silla. Ya. Ahora, vamos con el segundo punto. P sub 2, 1,1. Tenemos df, 1,1. O sea, 1 por 1, 1, 144. Menos 16. Se da 6 para llegar a 14 son 8, 2 para 4 son 2, serían 128. Da positivo. Si nos vamos al criterio, decía, bueno, da positivo. Tengo dos opciones, o es máximo o es mínimo. ¿De quién depende eso? De la segunda derivada con respecto a x. Si la segunda derivada con respecto a x da positiva, va a ser un mínimo. Si da negativa, va a ser un máximo. Entonces vamos a ver. fxx es 12x cuadrado. Entonces, fxx en 1,1 va a ser reemplazar 12 por 1 al cuadrado, eso da 12 positivo. Por lo tanto, estamos en presencia de un mínimo local. Luego, P sub 2, 1,1, hay un mínimo local. ¿Ya? Lo mismo hacemos con el punto P3. P3, menos 1, evaluamos. Sería 144 menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado. Aquí me faltaron los signos. Ahí está. Menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado. Bueno, eso da 1. Da lo mismo. 144 menos 16. Da 128. Nuevamente dio positivo. Y evaluamos la segunda derivada. Y da 12 por menos 1 al cuadrado, eso es 12 positiva. Por lo tanto, en menos 1, menos 1, también se alcanza un mínimo local. ¿Ya? Ahora, quiero mostrarles el dibujo para que vean cómo es la cosa. La gráfica, que no es necesario conocerla, pero sí nos permite entender qué es lo que está sucediendo, nos muestra lo siguiente. Fíjense. En 3 dimensiones. Ahí está el punto silla. Acá están los dos mínimos, que son, hay una simetría en la gráfica.
Ahora, si yo le hago un corte y lo miro desde arriba, o sea, yo pongo una cámara, ¿cierto? Y la miro desde arriba, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a ver esto. Si yo miro todo desde arriba, la gráfica me va a mostrar esto. Ahí están los mínimos y los máximos, y aquí se encuentra el punto silla. Esto mirado desde arriba. ¿Ya? Si yo miro esto desde acá, entonces tenemos esa vista y nos encontramos con que ahí están los dos mínimos, y aquí está el punto silla que nosotros encontramos. ¿Vale? Les quiero dejar una tarea para que la hagan ustedes. La revisamos y después nos vamos a Lagrange, que es el último tema. La tarea que les voy a dejar es esta. Como siempre, ¿cierto? Todos sabemos que revisamos estas cosas ya la próxima clase. ¿Ok?